Bienvenidos una vez más a este programa Contrastes. El día de hoy vamos a hablar sobre la visita del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Universidad de Guanajuato. Vamos a tocar la resolución del INE ante el Partido Verde Ecologista de México, las elecciones del PAN, donde gana Ricardo Anaya, la militarización de Oaxaca y esperemos de tiempo las relaciones Cuba y Estados Unidos. Bienvenidos. Bueno, hola como siempre, Fernando, Abel. Vamos a empezar con el tema de la visita del presidente, como ustedes saben, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Universidad de Guanajuato, concretamente a la División de Derecho Político y Gobierno. Como ustedes saben, bueno, pues hubo un conjunto de estudiantes que, bueno, hicieron una protesta, ¿no?, ante, digamos, las reformas que se han dado en el tema de la adopción en parejas del mismo sexo. Entonces, en ese sentido, está, digamos, una discusión pública, si no fueron las formas, si hay intolerancia, cómo se ve esto también hacia afuera a nivel nacional. ¿Qué opinas, Fernando? No, pues es un hecho muy lamentable que algún grupo tenga que hacer este tipo de expresiones y bueno, también hacer groserías, ¿no? Más que nada las groserías, esto de aventarle dinero falso y decir que cuánto le pagaron, bueno, qué lamentable, qué nivel de argumentos, qué nivel de discusión tiene este grupo, que yo no sé si son estudiantes, ¿eh? Pues yo sí, no sé si dicen son que sí, estudiantes. ¿no? Pero no de aquí, de la UGEL, son de otro otro lado. Uno es de un abogado de la Universidad Iberoamericana de León, y bueno, eso es más o menos como la cabeza visible, pero aún así, aún así está peor, porque pues tú no vas de invitado a una casa y empiezas a hacerle de groserías a los demás invitados. O sea, para ser un grupo conservador, pues no conservaron las formas mínimas de cualquier manual de urbanidad. O sea, sí es muy lamentable. A lo mejor una pancarta, no sé, alguna otra forma, pero eso de hacerle majaderías y luego a una personalidad como es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, híjole, pues sí es terrible. Abel, aquí hay un tema que a mí me parece muy interesante. Desafortunadamente a nivel nacional siempre somos noticia en cosas muy conservadoras, ¿no? Cuando no era la minifalda era el beso, ¿no? Y ahora es el tema, cuando no es el aborto, y bueno, ahora es el tema de la adopción gay. Entonces, en este sentido, o sea, tú como sitúas este tema, o sea, nos estamos viendo muy atrasados a nivel nacional, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué siempre ocupamos estas páginas en una situación desafortunadamente muy tradicional que yo creo que no compartimos la mayoría de los guanajuatenses? Bueno, yo creo que un problema central aquí tiene que ver con la educación y ese es donde estamos justamente nosotros, ¿no? Y a mí me parece que la educación, si se considera más ampliamente y no solamente la parte del aula, sino pensamos en la educación ciudadana, lo que están viviendo y lo que se está viendo en otras partes. Yo la noticia que encontré al respecto, por ejemplo, en el periódico Correo, es una noticia en la cual parecería el que escribió la nota como tal, que está de acuerdo con los que hicieron que se llama Dilo Bien. ¿sí? Ajá, Dilo Bien. O sea, al parecer esta gente está de acuerdo con el grupo y parece que están haciendo algo que era necesario y en favor del bien de los niños, ¿no? En algunas otras partes, justamente, la discusión, que afortunadamente sí se da pública y algún comentario es, bueno, y esta gente que es tan preocupada por los niños, ¿por qué no se preocupa de los que están en mendicidad y de los que supuestamente estuvieron en parejas heterosexuales, de los que son hijos, que son abandonados, ¿no? Claro. Entonces, el asunto es que no se da en la discusión que el periódico abre, o sea, al menos ahí en lo que está impreso, no se presenta la discusión como desde las dos perspectivas, aún si se quisiera discutir, ¿no? Que yo creo que es un tema por demás que desde hace muchos años está verdaderamente bien sustentado acerca de la necesidad primordial de garantizar los derechos humanos de todo individuo, de toda persona, y bueno, el derecho a elegir la pareja que quiera tener quien quiera, pues eso debería de ser ya algo que no tendríamos por qué estar
teniendo duda todavía, ¿no? Es una cosa como el racismo, ¿no? O sea, el racismo, bueno, en un momento tuvo su sentido, desafortunadamente, y la realidad que hoy estamos viviendo es que sigue estando una fuerte dosis de racismo en Estados Unidos, todo lo que hemos estado viendo, y la homofobia evidentemente sigue muy, muy presente, y es necesario empezar a trabajar a nivel educativo y discutir el tema para que la gente entienda claramente por qué es necesario que todas las personas tengan sus derechos garantizados como seres humanos, y el derecho de escoger tu pareja del mismo género, pues no hay ningún problema, ¿no? No, y adoptar hijos también. Y adoptar hijos también, o sea, psicológicamente ahí también no hay mayor cuestión que puedan decir, ah, no, pues hay una diferencia, no es cierto. No, y ahí yo creo que un tema que es lo que acaba de tocar es muy interesante, el tema de la tolerancia. O sea, aquí es interesante, Fernando, porque, dilo bien, es un grupo pequeño, hace una muestra pública ante un personaje muy estratégico, de tal forma que llame la atención a nivel nacional. O sea, esa me parece a mí que es el objetivo, llamar la atención a nivel nacional de un caso que, digamos, me parece a mí que son grupos conservadores que no son la mayoría en el caso de Guanajuato. Entonces, ¿qué pasa con estos grupos conservadores? ¿Son los únicos en el país, nada más en Guanajuato, trabajan más en Guanajuato, son activos? ¿Tú qué opinas en este tema? Bueno, revisando alguna información, y ahorita, bueno, comentábamos, que visité la página de este grupo, y pues no tiene información. Si tiene redes, pues quién sabe dónde están sus redes, porque no tiene, inclusive te ofrecen una descarga de algún material que pudieras leer, no tiene descarga, solamente es una página, no tiene nada. Entonces, quién sabe quiénes serán sus vínculos, o quién sabe quiénes serán sus financiadores. Ahora, no, yo no creo, al final no es lo que, como ellos pretenden, como se presentan, no es la mayoría de los jóvenes o la mayoría de los ciudadanos en Guanajuato. Es un grupo que, bueno, tiene sus expresiones y que de repente aparecen vinculadas a un personaje público, pero pues nada más, o sea, en este momento no. Y bueno, pues hay bastante tolerancia a los jóvenes, solo se les invitó a salir por la grosería, pero pues de ninguna manera se les... No, la intolerancia es de parte de ellos. Que regresen a la universidad o cualquier otra, no, porque me hablas de un clima de intolerancia, entonces pues ellos no pueden argumentar eso, y la sociedad tampoco, porque fueron 3 muchachos que no eran ni siquiera de la universidad. Entonces, no, la comunidad muy abierta, dispuesta a escuchar una conferencia que no tenía nada que ver con el tema, ¿eh? Sí, O sea, el tema era completamente otro, y bueno, pues creo que la comunidad es la que dio muestras de esa tolerancia, ¿no? Digo, a lo mejor si los ánimos se exacerban, pudo haber pasado a mayores, pero no, nada más fue una intervención rápida de los elementos de seguridad, los llevaron afuera y todo lo demás, lo cual pues parece ser que no hubo mucho eco a este grupo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, en este caso yo creo, para cerrar este tema, pues este grupo de jóvenes, como bien lo dijeron, dejan ver un tema que no es la mayoría en Guanajuato, y este grupo de personas dejan ver que aún siguen existiendo en la sociedad, porque yo no creo que sea Guanajuato el único caso, pero pues por el nivel histórico de la religión en México es importante, pero pues la universidad en este caso trató de manera tolerante esta expresión, ¿no?, intolerante hacia las libertades de, pues en este caso, tanto de las parejas del mismo sexo como el derecho a los niños de tener padres. ¿Sí, Fernando? Claro, no, nada más a ver si no acusan a este programa de ser parte de la dictadura gay. No. Yo no lo soy. Muy bien, vamos al segundo Yo no lo soy. tema. Vamos al tema de la resolución del INE con respecto al Partido Verde Ecologista de México. En este caso el INE, digamos, entra, digamos, a discutir el tema porque, bueno, hay una carta, ¿no?, firmada por 140,000, ¿no?, ciudadanos, encabezados entre ellos por Sergio Aguayo. En este caso recordemos cómo el Partido Verde Ecologista de México en la anterior contienda
pues cometió bastantes irregularidades, 13, no recuerdo la cifra exacta, pero bueno, eran bastantes, ¿no? De hecho, el mismo día de las elecciones, a los celulares llegaba que fueras a votar por el Partido Verde, ¿no? Entonces, en ese sentido, el INE resuelve que no, que el Partido Verde se queda, no pierde su registro. Entonces, en este tema, Fernando, ¿qué opinas de la resolución? Bueno, la resolución fue por votación dividida. Es decir, fueron 4 consejeros que estuvieron a favor de mantener el registro y 3 a favor de no mantenerlo. Entonces, bueno, eso dice que no fue así como una unanimidad, sino más bien que hubo por ahí quien no quiere aplicar la ley. El mensaje es grave, para la sociedad es triste y para el sistema jurídico electoral es una noche negra, porque creo que se manda el equivocado mensaje de que tú puedes hacer lo que sea, puedes reiteradamente quebrantar la ley, puedes buscar otro tipo de financiamiento, puedes engañar directamente a la gente, puedes coaccionar el voto con bienes, puedes hacer todo para violar el código electoral y no te va a pasar nada. O sea, increíblemente eso fue lo que votaron, que reiteradamente quebrantó la ley, que hizo cosas negativas, que se pasó las fechas de las campañas, o sea, y bueno, el argumento falaz. Gastó muchísimo dinero. Y el argumento falaz de que los ciudadanos son los que tienen que decir si se va o no se va un partido, ¿no? Bueno, el Partido del Trabajo pues, hubiera empezado a regalar gorras o hacer algo y estoy seguro que junta sus 300 votos para seguir ahí. Pero bueno, no lo hicieron por respeto a la ley. Entonces, el mensaje es terrible. Se castiga al que cumple con la ley y se premia al que viola con la ley y está vinculado al poder, porque hay que decir que esto es parte de la alianza. Yo no sé hasta dónde efectivamente esta estrategia fue más idea de la gente del PRI que la del propio Verde. Esos del Verde se venden al mejor postor. Entonces igual cualquiera de estos, ¿cómo se llama? La estrategia pudo haber hecho en algún otro lugar. Y doy otro dato por ahí, ahorita el PRD está cuestionando que más o menos 20 candidatos del PRI, afiliados al PRI, fueron postulados por el Verde. Entonces ahí hay todavía otra raya más, diría Tobías, otra raya más al tigre, y tampoco se le cuestiona. Entonces, bueno, efectivamente ya puede Andrés Manuel ser apoyado por el PAN y aparecer como militante del PAN y todo lo demás, aunque todos sabemos que tiene su propio partido. La ley ya el INE ya lo permite. Yo ahí te digo Abel, lo que dice Fernando creo que es un tema que quisiera que comentáramos. O sea, esta resolución deja ver que cualquier partido puede violar la ley o nada más algunos, claro, porque recordemos el caso, ¿no?, de Ebrard. No le permitieron su candidatura porque supuestamente estaba en 2 partidos. Entonces, es la pregunta, ¿no? O sea, ¿sí nos dan una idea de que todo el mundo puede violar o solo algunos? Pero eso fue el tribunal, no fue el INE. El INE lo había, sí lo había apuntado con los 2. No, fue el tribunal el que lo bajó. Entonces la pregunta es esa, ¿no? Finalmente. Yo creo que el problema central es que es muy claro que los partidos que son favorecidos por grandes cantidades de dinero y por gran fuerza político que existe ya, o sea, la realidad detrás del Verde está el PRI, indudablemente, porque pues es la alianza perfecta con la que ganaron. Exacto. Entonces, es necesario apoyar en todo lo que sea necesario apoyar y de ninguna forma van a permitir que pueda haber una sombra. Entonces, en ese sentido yo quería compartir un pequeño párrafo de lo que estoy traduciendo de un texto de la OCDE, que tiene que ver con justamente cómo debe de hacerse, o más bien las desigualdades que hay, las disparidades políticas y económicas tienden a fortalecerse entre sí, es lo que señala, ¿no?
a lo largo de los países que pertenecen a la OCDE, la participación en los procesos electorales está disminuyendo y existen disparidades socioeconómicas. Los adultos con títulos de educación terciaria tienen en general una participación 12% mayor que aquellos con educación de secundaria o menor, y los adultos mayores tienen mayor probabilidad de votar que los ciudadanos jóvenes. Pero bueno, aquí señala, el riesgo es que la visión de algunos grupos socioeconómicos se reflejen mejor en el diseño y la implementación de políticas y que el mismo diseño de política sea capturado por los intereses de los grupos más privilegiados, quienes pueden quizá contribuir para el financiamiento de cada vez más costosas campañas políticas. Y aquí, bueno, indudablemente toda la fuerza que tuvieron, que pudieron haberse salido por mucho de todo esto, es terrible. Claro. Ahora, la recomendación que viene aquí es donde falla el INE, gravemente, porque la recomendación que sigue, instituciones bien diseñadas pueden ayudar a mejorar la transparencia y la competencia, notablemente al establecer legislaciones que garanticen la libertad de la información y el derecho a solicitar a los gobiernos, abrir al escrutinio a quienes ejercen presiones políticas y establecer comisiones de investigación. Y en este caso, pues yo creo que debería, bueno, lo que se podría agregar a esto… Independiente. Sí, algo independiente. Bueno, el INE tendría que tener esa independencia y darse cuenta de que si hay tantas violaciones que son graves, debería definitivamente de haber quitado el registro. No, y aquí dice un tema que dice Fernando, y es cierto, o sea, no sabemos los intereses políticos que están detrás, porque quitarle en este caso el registro al Partido Verde sería que el PRI perdiera muchísimas elecciones si se anularan, porque recordemos, por ejemplo, tan solo en el caso de Guanajuato, lo poco que gana, lo gana por la alianza con el Verde, no gana solo el PRI. Entonces, en ese sentido, la alianza con el Partido Verde es fundamental para los resultados electorales a nivel nacional. Pero no es que no se sepa. Exacto. O sea, sí se sabe, ¿no? Exacto. Claramente. Entonces, aquí yo creo, igual que Fernando, pues que desafortunadamente hay pues relaciones políticas que podrían darnos una explicación de por qué un partido, y yo sí creo que en ese sentido estoy de acuerdo contigo, que no todos se les permite una violación a la ley, ¿no? Muy bien. Fernando, ¿alguna otra cosa de este tema? Sobre el tema del verde, oye, pues es que, ¿qué papel están jugando hablando de esto de las instituciones? Bueno, al final las instituciones la forman personas, ¿y qué papel de los consejeros? O sea, qué papel triste en el caso en los casos sabemos cómo se eligió este Consejo General y sabemos que hay un grupo de consejeros que son del PRI, o sea, es claro eso. No, y ahorita fíjate. También, entonces, existen los que son más independientes, ahí están los votos en contra, los otros 4 votos en contra que hubo, ahí están, pero entonces, ¿qué pasa con 3? Y bueno, es triste que hoy los medios pues hablen de componedas, de acuerdos, en el mejor de los casos, que ya no sabemos qué es lo mejor y lo peor, hablan de consejeros timoratos, o sea, incapaces de estar a la altura del cargo para el que concursaron, para el que fueron electos. Y junto con esto, en discusiones fuera del foro que hemos tenido tú y yo sobre los organismos estatales, los locales, que ahora también ya lo maneja el IFE, resulta que la oposición se queja de que en los 300 y cacho de candidatos hay 50 claros que tienen una militancia priista y los dejaron pasar. Entonces, algo que habíamos discutido tú y yo, me parece que vas a ganar otra vez, porque efectivamente se está constituyendo este bloque de priistas, pero en todos los consejeros electorales locales. Entonces, ¿para qué hicimos las reformas? Entonces, aquí es la nota, lo que nos está comentando Abel, en el sentido de que son instituciones que garanticen, pero nosotros tenemos instituciones que no garantizan nada. Entonces, ¿cuál es nuestra tragedia? ¿Cuál sería nuestra tragedia? ¿Cuál sería la imagen de nuestra tragedia? ¿Sísifo o el perro que se persigue la cola? Yo ya no sé. No, y además le sumo lo que tú dices, la declaración de Lorenzo Córdoba,
que dice que el Partido Verde Ecologista de México sí violó la ley, pero no obstaculizó ni impidió la recreación de la democracia. Sí, Entonces a mí me pone esto, de verdad que lo diga él, a mí me preocupa cuál es su concepto de democracia. Exacto. La verdad me preocupa porque... No, peor, ¿cuál es su concepto de ley? O No, sea, ¿cuál es- sí, o sea, porque ¿cuál es el bueno, concepto si de tú ley? robas te meten a la cárcel y no te dice, sí, violó usted la ley, pero no puso en juicio la legalidad, entonces sale de la cárcel, ¿no? Entonces a mí sí me preocupa mucho porque además es un abogado, ¿no? Y la verdad es que jugar con esta palabra es, o sea, a mí me parece muy grave el concepto de democracia que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces yo sí creo que la democracia, antes en el caso mexicano, conceptualmente para ellos, yo creo que está perdida. Y en este sentido, algo que yo coincido con lo que ustedes acaban de decir, que las instituciones electorales están perdiendo confianza. Claro. Bueno, hay una cosa muy grave más bien, es que quizá lo que quiere decir es que la noción de democracia podría ser que se realizaron las elecciones. Y ese sí es un concepto muy pobre de democracia, que deja por fuera todo esto que estamos tratando de considerar, que es donde la ciudadanía debería de tener claramente democracia, son los ciudadanos que solicitaron que el partido perdiera el registro. Y es una pérdida de democracia que no se escuche esas voces y que no se escuche las razones que hay detrás. O sea, eso sería democracia. Sí, Y sí. la visión de que se hicieron elecciones, eso es muy pobre, es un concepto muy pobre de democracia. No, y además es una carta firmada por, ¿no? 140, o sea, firmas, Claro. ¿no? Entonces yo sí creo que esto se 40,000, hubiera tenido ¿no? que tomar, sí, 140,000, más en serio, ¿no? Claro. Muy bien, con esto, bueno, pues damos término al segundo tema que tenemos en este programa y vamos rápidamente al caso Ricardo Anaya con el PAN. Este caso me parece paradigmático porque, como ya lo habíamos dicho, Ricardo Anaya representaba lo tradicional del PAN, pero gana con prácticas priistas. Claro. Bueno, eso sí ya es una cosa, es un Frankenstein terrible, Sí, no, ¿no? durísimo. Entonces, en este sentido, Abel, ¿qué opinas ante el tema, pues, pues sí, de alguna forma del enojo de Corral, de que hubo compra, acarreo de votos a favor de Ricardo Anaya, un partido que históricamente había sido democrático al interior? Bueno, yo creo que podríamos ver desde cuando discutimos la otra vez sobre la campaña misma, más bien el debate. En el debate mismo, el posicionamiento de Anaya era un posicionamiento al estilo Peña Nieto. Era el tipo guapo, el tipo que, bueno, ahí sí le ganaba a Peña Nieto porque tenía mejor aprendido el discurso, cosa que Corral incluso reconoció, porque dijo, él viene bien preparado. Ahí yo creo que falló también Corral, honestamente. Pero bueno, indudablemente el tema populista que traía detrás y lo que hace ahora, que es incluso de más Frankenstein todavía, al señalar que se va a bajar el salario, ¿no? O sea, no solamente le hace copia al PRI, sino quiere hacerle copia a López Obrador, ¿no? También, entonces, y además, y eso todavía es más grave porque lo que está anunciando desde ahorita es el uso de esos recursos, de qué forma se van a usar esos recursos. Él está señalando, pues para atraer votos, ¿no? ¿Cómo si no es al estilo priista, comprando votos? O sea, no, es absurdo verdaderamente lo que está señalando, lo que está diciendo, e indudablemente esto refuerza con toda claridad el estilo priista, que ya está instanciado en el PAN desde hace mucho tiempo, pero que ahorita lo está anunciando con bombo y platillo, y no parecería que alguien diga algo en contra, ¿no? No, y curiosamente, y con eso de la palabra, recordaron también estas cosas que dijo el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, también Ricardo Anaya da una declaración, dice, lo primero que voy a hacer es acabar con la corrupción. Y dices, qué fuerte, ¿no? Fernando, ante este tema, pues, ¿tú qué opinas, no? A mí me parece que es trágico, ¿no? Para el mismo PAN, ¿no? La verdad no tengo idea. Yo no comparto sobre todo porque yo no comparto su visión bueno, tan catastrofista dentro del PAN. Creo que 87% de los votos, que era el dato que tengo, el último dato, pues creo que son le da bastante legitimidad a Ricardo Anaya por más compra de votos que se hayan hecho. Ahora, Corral dice que tiene las fotos, Corral dice que no sé qué, pero pues que impugne.
sea, lo importante no es el escándalo, más bien yo creo que hay que pasar, hay que ir más allá, ok, ya se hizo el escándalo, pues ahora compruébalo. Entonces, y es algo que Corral tiene que hacer. Anaya está ante una buena oportunidad histórica de reconstruir a un PAN, efectivamente, muy, muy menguado. Yo creo que ellos mismos también tendrían que pensar qué es lo que le pasó al PAN. Aquí también en programas anteriores hemos comentado que con el señor Calderón, ellos ganaron el poder pero perdieron el partido. Y entonces perdieron el partido y ahora tienen que reencontrar ese partido. O sea, yo no sé si efectivamente ellos seguirán una tradición civilista al estilo Gómez Morín, o sea, el partido de la clase media, que históricamente fue el PAN, el partido de la gente decente. O sea, yo no sé si eso van a seguir con esa famosa mística panista, o se convierten en otra cosa, en una maquinaria para ganar elecciones, para ganar el poder, donde la dimensión ética de la política es algo que les estorba, ¿no? Que fue lo que pasó con el señor Calderón. Pues es un reto, es un gran reto para Anaya, joven, muy joven, y entonces, bueno, eso es interesante, hay que ver efectivamente cuáles son los siguientes hechos, porque bueno, como joven pues, puede tener muchos trompicones de esto de la corrupción y que no sé qué. Vamos a ver qué pasa con Madero, porque hay también otro grupo de analistas que dicen, bueno, ganó Anaya, ganó Madero, entonces Madero va a ser el poder detrás de Anaya. Bueno, vamos a ver, hay que confiar en las personas, a ver cuáles son las sorpresas que trae Ramírez, y lo vamos a ver próximamente. Tiene frente a sí, bueno, tres grandes temas. El primer tema, obviamente, son el coordinador en la Cámara de Diputados. Ese es crucial. Con eso ya sabremos efectivamente hacia dónde va. ¿Cuál es el perfil del coordinador que requiere el PAN en la Cámara de Diputados? El coordinador de la Cámara de Senadores, que son, hay que recordarlo, son facultades del presidente del Congreso poner o remover a estos dos coordinadores, y el posicionamiento del PAN frente al informe de gobierno. O sea, aquí pues ellos tienen que evaluar qué es lo que les conviene más y seguir con esta fábula de que son copartícipes, coautores de las reformas del Pacto por México, o abjurar de ese pacto y bueno, pues decir vamos a hacer la oposición como siempre lo hemos sido, y pues vamos a luchar por el 2018, que parece ser que es el único objetivo visible de Anaya, y él lo ha dicho, vamos por la presidencia en el 18. Mira, aquí me parece que has dicho cosas muy interesantes, y yo coincido contigo que creo que Anaya efectivamente no necesitaba la compra de votos. Ensució, me parece a mí, un proceso donde lo pudo haber ganado. O sea, 87%, 83, 80, ¿no? Que están ahí, todavía no acaban el cómputo final, me parece que es devastador. O sea, creo yo que en ese sentido, y no solo ha dicho Corral, sino también un grupo de panistas, que efectivamente hubo, o sea, compra de voto, o sea, 200 pesos andan ahí señalando los panistas. Sí, bueno, pues no estamos hablando de la presidencia de la República, ¿verdad? Y también hubo camiones, ¿no? O sea, en Guanajuato, bueno, desde hasta taxis, ¿no? Entonces, el asunto ahí es que creo que no merecía empañar este proceso, estos temas que desafortunadamente los hemos vinculado con el PRI, ¿no? Esa es una cosa que tocaste, me pareció muy bien. Otra cosa que tocaste que me pareció súper interesante y que lo pusiste excelentemente bien, es el tema de que Anaya está dejando ver que el PAN se está convirtiendo en una maquinaria de votos. Y para eso no importa que tenga similitud con el PG, similitud con el PRI, y que tal vez olvide la ética que caracterizó a los panistas en el pasado. Regresamos.
Somos un grupo de investigación integrado por profesores de carrera de la Universidad de Guanajuato. Generamos investigación innovadora sobre las causas y consecuencias de la migración. Valoramos la historia de Guanajuato como una de las entidades que ha concentrado el mayor número de migrantes del país. Nuestro grupo de investigación es un referente en los estudios de migración en el estado de Guanajuato, ya que de manera dinámica integra los diferentes tópicos de este fenómeno. ¡Somos UG! Conozca a los personajes, a los protagonistas, con los temas y actividades que hay dentro y fuera de la universidad. Memorándum, todos los jueves, 11 horas en estreno. Memorándum, siempre algo para recordar. Por la señal del CIRT UG. Bueno, regresamos. Entonces, en este sentido, vamos a el tema de Oaxaca y la militarización que, bueno, ahora tienen los oaxaqueños. En este sentido, ¿era necesario esta fuerza, Fernando? No, pues, Gabino Cue dice que sí, ¿no? Yo no estoy en Oaxaca, no estoy seguro. Él dice que sí, pero bueno, me parece muy triste por él, por Oaxaca y por el federalismo en México, porque o sea, los gobernadores desde la época de la transición en la que estamos viviendo, época de la alternancia, pues habían ganado cada vez más espacios políticos, porque en términos de administración pública las gestiones son pésimas, son muy nefastas, pero habían ganado espacios de poder, se les dio más dinero, presencia nacional, etcétera, y parece que, bueno, era reconstruir el poder desde lo local. Entonces es una buena idea. Gabino Cue nos dice hoy exactamente lo contrario. O sea, es una renuncia a ejercer la soberanía de su Estado. O sea, la primer tarea de cualquier Estado es la seguridad pública y él está renunciando. Pues también que renuncie a la gubernatura, porque ahí ya está todo perdido. Si es incapaz de dar seguridad a los oaxaqueños, si es incapaz de hacer que las instituciones funcionen, pues entonces no sé para qué existe, para qué los oaxaqueños mantienen un gobierno estatal. No tiene ningún sentido. Entonces, de todos los procesos de renuncia que hemos visto en los últimos años, sistemas de salud o sistemas educativos, creo que esto fue, sí, algo muy, muy duro, sobre todo, bueno, para los que nos interesa el tema del federalismo. O sea, llegar a decir a un gobernador, así como que esta facultad que yo debo tener, pues ya no la tengo o ya no puedo, y entonces grito ayuda a la federación que venga a hacer el trabajo que yo tengo que hacer. O sea, cae en el ridículo, o sea, cae en otro espacio donde efectivamente hay un quiebre de las instituciones. Ay, no, parece que es muy trágico. Es que estamos hablando, o sea, la naturaleza del gobierno de Cue es un gobierno aliancista a raíz de un conflicto que hubo más fuerte de la APO con el gobierno estatal, en este caso fue un estatal priista, donde pues es que más de uno pedían la desaparición de poderes y el PRI no quería, y bueno, porque no había, o sea, no había seguridad, no había nada en la ciudad de Oaxaca, nada parecido al Estado de Derecho había, cualquier grupo podía hacer lo que se le diera la gana. Entonces, el resultado o una de las soluciones fue proceso electoral y una alianza con un personaje de la sociedad civil oaxaqueña como era Gabino Cue, y que hoy, bueno, pues parece que ya no solicitan de afuera la desaparición de poderes, sino que con esto Gabino Cue se autodesaparece como poder
y pues no sé si le va a dar la gubernatura un candidato de a este tipo de figuras tipo virreyes como el que nombró Peña Nieto en Michoacán. Yo creo que es lo que requiere, ¿no? Un comisionado, porque el gobernador Cue no puede hacer su trabajo. En ese sentido, haciendo un paralelo al caso de Michoacán, ¿tú qué ves, Abel, en esta llegada del ejército y policía, la gendarmería a Oaxaca? Yo creo que un problema central, y que es justamente el que vendría del otro lado de lo que está señalando Fernando, es como qué tipo perdido quizá de democracia, pero como quiera que sea, podría haber tenido esta sección de los maestros que tanto miedo le da, ¿no? Finalmente. Sí. Y que vende, o sea, hay que ver de dónde viene o por qué solicita que entre el ejército, y la solicitud es porque hace el cambio en la ley, ¿no? Para que pueda imponerse la reforma, cuando Oaxaca trataba realmente de mantenerse como un bastión. Definitivamente yo no es que esté de acuerdo en que, vaya, tengo muchas críticas a la reforma, pero sí creo que es necesaria una reforma. Está muy mal planteada, se requieren hacer cosas, pero como quiera, Oaxaca podría haber tenido quizá con este grupo y este magisterio, pues quizá una interlocución democrática. Habría habido necesidad detrás de esto de buscar un diálogo y buscar establecer condiciones favorables a algo que es muy difícil, porque el PRI, que yo creo que está detrás de todo esto, claro, con la maestra, que fue la que hizo empoderamiento de todo CENTE en todas partes y también allí, indudablemente, en su momento lo pudo utilizar como una carta a su favor y para manipular, y hoy que ya no lo tiene, hoy que ya se les fue de las manos, pues tampoco tiene manera de poder negociar y dialogar, no hay absolutamente nada al respecto. Entonces yo creo que aquí esta renuncia al federalismo viene detrás de haberlo renunciado quizá desde el momento del cambio de la legislación, y la incapacidad que hay en Oaxaca realmente de la gobernabilidad, nada más pensando en cuántos municipios tiene Oaxaca. Tiene muchísimos. Tiene como 500 municipios. Ajá. Y un colega que estaba ahí, un amigo, estuvo en la Comisión del Agua un tiempo y llegaba para hacer una obra, porque era lo que le tocaba, y el presidente municipal le decía, no, aquí no vas a hacer absolutamente nada de eso, porque una vez que haya aquí agua potable, ya no estamos en tal grado de marginación y yo dejo de percibir. Así de plano. Entonces la ingobernabilidad está estructuralmente en los 500 municipios que son poderes locales, que ahí que a lo mejor se puede parecer un poco a lo que ocurrió tristemente en Michoacán, que se empezó a perder y a desmoronar el Estado, porque realmente es un desmoronamiento interno. Esa parte es la que quizá habría que buscar ahí qué es lo que ha pasado, cómo está, y yo no sé, la realidad es que tendría que desaparecer 500 municipios y hacerse, no sé, 50. Aquí hay bueno, dos temas interesantes que quisiera que de alguna forma dialogáramos. En el primer caso, cuando estamos hablando del narcotráfico, parece ser que no se le pone tanta fuerza militar a veces como quisiéramos, o no sé si eso sea tampoco la alternativa, ¿no? Pero pareciera que cuando se trata de sociedad civil organizada, hay que meter el ejército. Sí. Entonces esto parece que ya histórico, o sea, me parece el 68, es una clara muestra de ello. Lo que pasó en Michoacán fue lo mismo, o sea, las autodefensas lo que hicieron fue, pues nuevamente militarizar Michoacán hasta que las desaparecieron. Entonces nuevamente, Fernando, estamos ante un tema de acabar con una protesta social y frente a un autoritarismo donde solamente es la decisión gubernamental lo que cuenta. Pues sí, ¿no? Desafortunadamente, pero en el caso Michoacán, sí, no, es que se les está dando ahora sí que ahí sí se les, es increíble esto que tú dices, ¿no? Se les aplica toda la fuerza del Estado, pero bueno, son un grupo social que a lo mejor tenían o tienen algunas propuestas pues así medias
desenfrenadas, utópicas, ¿no? Pero como grupo social, pues deben de ser bastante fuertes y deben de escucharse, ¿no? El secretario Osorio Chong, bueno, que pues, él está haciendo su trabajo, en su papel, y pues lo dice tal cual, ¿no? No hay espacio para la CENTE en la reforma educativa, que es una reforma laboral, pero dijeron ya no hay espacio. Yo creo que la CENTE, frente a esta alternativa de violencia legal y racional que les pueden aplicar en cualquier momento, ellos deberían ser más inteligentes y pues, sacarle la vuelta, ¿no? No sé decir, o sea, no sé si sea por ese lado, o sea, someterse o medio, como pasan muchas cosas en México, decir que aceptas la ley, pero la verdad es que no. Y por otro lado, y otros canales, seguramente otros canales con que cuenta la CENTE, buscar la forma de transformar esa desventaja que sería la reforma laboral en el sector educativo en una verdadera, ya dentro, como una fuerza, ¿no? No. O sea, yo creo que ahí les está fallando un poco la estrategia, porque yo creo que el país, lo dije hace rato, pues no necesita ya más escándalos, ¿no? No necesita ya más sangre, sino necesita en todo caso inteligencia y audacia para usar esa inteligencia. Necesitamos instituciones inteligentes, necesitamos organizaciones inteligentes que le den la vuelta a este Estado, que bueno, pues no es muy inteligente que digamos, ¿no? Digo, ahí está esto que dices del narco, que lo único que se les ocurre son balas, a pesar de que prometieron otra cosa, solo se les ocurre esta violencia y no se les ha ocurrido, como sucede en otros países, que van por la parte financiera, o que van por la parte operativa, o que van por otro tipo de actividades. Bueno, una vez que ya se estudió la cuestión de la criminalidad, no, aquí sigue siendo lo bruto, ¿no? Descabezando es como se va a acabar las cosas, ¿no? Creo que es muy absurdo. Y sí, la CENTE en cualquier momento se le puede aplicar la violencia, y pues es que ellos tienen que ser más inteligentes. La sociedad requiere organizaciones más capaces. No, bueno, es que, bueno, lo que pides a la sociedad es muy complicado y voy a esto. Creo que nos enfrentamos ante un Estado, como ya lo hemos dicho muchísimas veces aquí, y no sé si estén de acuerdo conmigo, sumamente autoritario. Pues las autodefensas a mí me parece que hicieron un extraordinario trabajo en defensa de algo que le corresponde al Estado y no lo hizo, que era defender a sus familias del narcotráfico. Entonces, en ese sentido están haciendo un papel de verdad más allá de lo permitido, digo, a veces por las fuerzas, digamos, conscientes de una familia normal. Entonces, en este sentido, el gobierno ve una organización que se le puede venir en contra, por supuesto. Entonces, ¿qué hace? Manda al ejército y Mireles está en la cárcel. O sea, ¿tú cómo? O sea, ¿qué más podemos pedirle a la sociedad? ¿Sí me explico? Pero lo que pasa es que esto yo creo que es Maquiavelo 1. O sea, este gobierno agarró a Maquiavelo tal cual y es lo que está aplicando. Porque indudablemente el decir, pueden cometer violencia los de la CENTE, es ya advertir y decir, yo te voy a proteger del enemigo que está allá, yo que soy el fuerte, llamo al ejército para que proteja al pueblo de estos que son unos salvajes que están en contra. Ellos son tus enemigos y yo vengo a salvarte, a darte, como el príncipe, ¿no? Justamente, el príncipe requiere crear una guerra y crear un enemigo, para después tener el favor del pueblo, que él va a defenderlo de sus enemigos. Igual que pasó en Michoacán justamente con esto. O sea, bueno, ahí de verdad, leyendo las noticias era espeluznante también ver la tergiversación que había de la información. Sí. Por eso Mireles está en la cárcel y por eso el Chapo no está. No, por ejemplo, entonces en este mismo sentido parece que se está repitiendo el caso en Oaxaca. Sí. Primero, muy bien, ¿no? Está el enemigo, formamos enemigo, que es la coordinadora. Ahora hay que acabar con ella. Pero entonces aquí
se advierte desde antes que pueden establecer violencia. Eso ya me permite que en su momento dado, como aquí nunca ha pasado, le vas a sembrar armas a alguien y lo matas. O sea, lo matas y le siembras armas y él disparó primero, yo me estaba defendiendo, ¿no? Sin que, entonces, a mí me parece muy Tranquilamente. grave que estamos ante una situación, insisto, ya pasó en Michoacán, o sea, ya hay, como dicen, ya están las luces Claro, rojas, ¿no? claro, sí. Prendidas en el sentido de que Mireles le sembraron todo un escenario. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué no se lo van a sembrar a la coordinadora? Pues sí. Estando el ejército ahí. Entonces, a mí me preocupa nuevamente porque en digo, no fue coincidencia, pero traer el tema de las instituciones democráticas, empezando con el INE, y ahora acabamos con la debilidad del federalismo, pero además con callar a la sociedad que está en desacuerdo con un proyecto que tú tienes como gobierno. Entonces, yo sí creo que la democracia en México, en verdad, está muy debilitada. Sí. El gobierno, como muy bien dice Fernando, tenía que haber llamado al diálogo, consensar, negociar. Negociar no suma cero, sino de aportar y perder. Entonces, ahí está un tema que vamos a ver en qué acaba. Esperemos que no acabe como el caso Michoacán, con los líderes de la coordinadora en la cárcel. O muertos. O muertos, ¿no? Muy bien, vamos a nuestro último tema, que son las relaciones Cuba-Estados Unidos. Bueno, pues ya seguramente lo trataron en el programa que nos tuvo sobre Cuba, pero bueno, Cuba es una nación pues querida por nosotros, ¿no? Porque acá estuvo Fidel antes de irse a la revolución. Claro. Entonces, en el tema del bloqueo, como ya hemos visto, pues ya se terminó finalmente un bloqueo, pero ahora está un tema muy interesante, ¿no? Mejor dicho, dos temas muy interesantes. Leyendo las notas periodísticas, de verdad nuevamente te pones, pues digamos, una actitud como hasta de cierta nostalgia, porque las primeras cosas que Cuba va a exportar para Estados Unidos son medicinas de ellos. O sea, no petróleo como nosotros, ¿no? No cosas de materias primas, sino ya tecnología. Entonces dices, ¿cómo una nación con un bloqueo económico tan fuerte logró tecnología? Ese es un tema, ¿no? El otro tema es que, bueno, ahora los norteamericanos, como siempre lo han hecho, ¿no? El dinero es lo más importante, pues ahora quieren pedir dinero pues por las nacionalizaciones que hizo la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, ante esto Fidel, que digo a sus 89 años, sigue todavía lúcido, ha contestado, ¿no? Entonces, ahí están esos temas. Abel, ¿de cuál te quieres hacer cargo? Son dos temas muy importantes. Yo comentaría que creo que la inversión de Cuba constantemente y la apuesta que hicieron fue definitivamente el desarrollo humano, que es un tema que a mí me parece muy importante y que hay que señalar y que hay que seguir trabajando, independientemente de cuál sea. Esa es la propuesta de Amartya Sen. De hecho, dice, pues no importa si la doctrina que hay detrás es una doctrina capitalista o si detrás hay una doctrina comunista o socialista, lo importante no serían las doctrinas de la organización económica, sino en la realidad lo que se da y lo que se puede hacer en la vida diaria para que haya resultados de vida, ¿no? De la posibilidad de vivir en mejores condiciones. E indudablemente los cubanos invirtieron para reducir brutalmente la tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, e indudablemente invirtieron para apostarle a que su gente fuera educada también. Y el resultado a mí no me sorprende, si es que han logrado desarrollar tecnología, es porque invirtieron en que la gente pudiera crecer y educarse, ¿no? Y yo creo que ese sería uno de los temas que deberíamos de reflexionar. Desde hace muchísimos años, cuando siempre criticaban el tema y discutían conmigo de pobres cubanos, ¿cómo están? Yo les decía, bueno, pobres, ¿quiénes? Porque si tú estuvieras pobre en México, preferirías ser cubano. Sí, indudablemente, ¿no? Claro. Yo creo que eso sería. Entonces, habría que ver, yo creo que esa es una cuestión que a pesar de lo que se pueda dar en esta transformación, en este momento del cambio, va a ser muy importante que Cuba no pierda de vista que lo más importante es el desarrollo humano. ¿No? Eso creo que sería lo que yo pienso que tendría que continuar. Y bueno, pues, no sé. No, Fernando, antes de dar la palabra,
En ese sentido, yo coincido mucho con lo que tú dices, Abel. Los cubanos, bueno, el gobierno cubano, concretamente Fidel, apostó a la educación. Apostó a una educación de calidad. Y ahí está un claro ejemplo como no sé si necesitan tampoco las grandes inversiones, ni un sindicato tan poderoso, ¿no? Claro. Que luego queremos acabar con el de la performance, ¿sí me explico? Entonces ahí está cómo no se necesitan grandes inversiones, sino de verdad una gran voluntad por tener una educación de calidad que te saque a tu pueblo, claro, digamos, de la ignorancia y que tenga un papel fundamental. Hoy por hoy la medicina cubana es de primer nivel, tanto así que Estados Unidos va a comprar pues vacunas, en este caso contra el cáncer, ¿no? Si no me equivoco. Muy bien. Fernando, de estos temas, ¿cuál te quieres hacer cargo? No, bueno, a mí me llama la atención, muy gringo el espectáculo del izamiento de la bandera con el secretario de Estado. Se trajeron a los 3 marines que lo quitaron la bandera. Y yo creo que si uno estaba muerto, traían el cadáver también para que los medios lo vieran, ¿no? Me llama la atención el ánimo revanchista de algunos de estos elementos que están por ahí, porque más o menos un mes antes se abrió la embajada de Cuba en los Estados Unidos, modestamente, sin gran espectáculo, sin escándalos, izaron la bandera y pues a chambearle, ¿no? Bueno, estos sí tienen que hacer su gran espectáculo. Y bueno, obviamente todo esto es muy cuidadoso porque pues son negociaciones muy importantes que van a cambiar la vida de muchas personas, de muchos cubanos y de cubanos en Estados Unidos. Entonces, yo creo que se tiene mucho cuidado de no tocar alguna fibra sensible, pero bueno, con todo y fueron a hacer su espectáculo. Y bueno, pues ahora viene el trabajo en serio, que es, Cuba lo que quiere es que le quiten el bloqueo. Es luchar en contra de el entramado de leyes, no es una ley, es un conjunto de leyes que pasan por el Congreso y que pues, se tienen que desmontar para que se termine el bloqueo a Cuba. Ahora, bueno, pues Obama también ya está a punto de salir. O sea, esto debe de quedar en la agenda del demócrata, del Partido Demócrata. A los republicanos no les interesa. Y de hecho, un par de ellos dice que si gana su primer acto de gobierno va a ser volver a romper relaciones con Cuba, ¿no? Y el otro que bueno, reclamándole a Obama, que es nieto de hijo de cubanos o nieto de cubanos nacidos de Cuba, que él pues está triste porque se debe de haber puesto más énfasis en los derechos humanos, en la democracia y en la libertad. Pero bueno, Estados Unidos, como todos los imperios, claro, la libertad es la que se parece a la mía, ¿no? O sea, tú eres del tercero, tú eres subdesarrollado y para llegar al desarrollo, pues tienes que parecer a mí, ¿no? Entonces, esa es la visión que tienen los cubanos, bueno, lo que hay ahí en el conflicto. Tres cosas que me llaman la atención. El primero es otro de los puntos que quiere Cuba, el regreso de Guantánamo. El regreso de la bahía de Guantánamo, que curiosamente fue uno de los temas de campaña de Obama, desde la primera campaña, que iba a cerrar Guantánamo. Entonces, bueno, están las negociaciones, porque Guantánamo es una base que se está arrendando. Entonces, una señora, Vidal, del Departamento de Asuntos Norteamericanos, del Ministerio del Interior de Cuba, dice, sí, todos los meses puntualmente llegaba el cheque por $4,200, que era el arrendamiento mensual de la base, pero obviamente nunca se conoce, ya los tenemos todos, están archivados y son ya un documento histórico, pero bueno, es lo que ellos quieren ahora, ¿no? Empezar estas negociaciones. Y dos, también algo que está circulando mucho, pero como un evento casi chusco,
pero que va a quedar ahí, sobre todo para Fidel, esto de la profecía que él ya había dicho que efectivamente iba en los 70s, que iban a volver a tener relaciones. ¿Cuándo? Cuando en Estados Unidos hubiera un presidente negro y en el Vaticano un papa latinoamericano. Vean lo que era, 40 años antes era un chiste, una imposibilidad total y absoluta, y hoy es la realidad, hoy es lo que estamos viendo. Imagínense dentro de 40 años, puedes imaginarte la cosa más descabellada del mundo, más loca. ¿Qué puede pasar? Esta es la parte bonita de la vida, de la historia, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. No, bueno, pues te faltó la parte 3, dijiste eran 3 cosas. Esperemos que recuerdes la tercera. En este caso, Fidel me parece muy bien las últimas declaraciones que tiene cuando trata de defenderse de esta situación de que los privados, porque cuando se hace la Revolución Cubana, pues se nacionalizan muchísimas cosas, ¿no? Empresas eléctricas, fábricas, ¿no? Temas, industria del azúcar. Entonces, pues la nacionalización se hizo, bueno, pues como requirieron los pactos internacionales, dice Cuba. Sin embargo, Estados Unidos, bueno, los privados están insistiendo en indemnizaciones. Entonces, como muy bien lo dices, a futuro, pues vamos a tener pues un alegato legal de ida y de regreso muy impresionante. Entonces, en ese sentido, Fidel, que esto fue la nota que yo creo que es la magia de este líder que hoy por hoy sigue siendo pues el líder moral, ¿no? de la Revolución Cubana y de Cuba, en el sentido de que dijo, bueno, pues que nos indemnicen por 40 años de bloqueo económico. Gracias. Entonces, en este sentido, esta indemnización que está pidiendo, ¿te parece que puede llegar también a irse, digo, en ese sentido, a los tribunales, Abel? O sea, él lo dice como una respuesta, ¿no? Clara, un tema que creo que no tenían que haber pedido, ni tan siquiera insinuado los norteamericanos, ¿no? Claro, bueno, yo creo que tiene toda la razón de señalarlo y de presentarlo, e incluso de tratar de ejecutarlo. Sería quizá mínimo en derecho también. O sea, si tú hiciste un acto que te afecta a otro, pues legalmente podrías tratar de tener una compensación, si tú demuestras que efectivamente ese acto fue, o sea, responsabilidad, que esto evidentemente la tiene. Entonces yo creo que, digo, podría armarlo y podría tenerlo verdaderamente, hacer un caso, en dado, si fuera necesario, ¿no? Y una cosa que quería comentar acerca de lo de las libertades, que señalamos que Estados Unidos siempre lo venden, pero una amiga académica norteamericana me dijo que el FBI llegó a su puerta hace no mucho tiempo, bueno, porque tenía una fuerte relación con académicos cubanos y estaba dirigiendo una tesis, algo así por el estilo. Entonces llegan y tocan y le dicen, bueno, pues ¿sabe qué? Ya usted no puede tener más relación, tiene que cortar completamente eso porque está con el enemigo, ¿no? Y decía, pues ¿cuál enemigo? No es mi enemigo, a mí no me ha hecho nada, ningún cubano. Y dijeron, bueno, pues son $50,000 de multa o 2 años de cárcel. El país de la libertad, ¿no? Sí, bueno. Cárcel. Pues sí, cualquiera de las dos hubiera sido. Creo que... Si hubiera escogido cárcel y presa política. Pero bueno, eso Sí, es lo que argumenta Fidel. Sí, o sea, que Estados Unidos siempre estuvo detrás de su gobierno, metiendo policías, tratando de matarlo, y aparte del bloqueo económico, con una inestabilidad política impresionante, ¿no? Sí, no, desde luego. Entonces, en ese sentido, creo que, para ir cerrando, creo que pues no habrá indemnización posible Yo creo que ante estos daños. Sí, hacia un lado ni hacia otro. Sí tiene que haber una negociación, obviamente. Ellos no van a dejar no van a dejar ahí el punto sobre el renglón, o sea, van a tratar de que se indemnice. Ya empezaron, digamos, algunos análisis de parte de los cubanos, dicen, a ver, sí, es más, se los regresamos, pero está tan deteriorado ya porque tantos años que no se les dio ningún uso y que no se repuso el desgaste ni nada, que eso ya no sirve, ya no vale nada. O sea, eso, si quieren, ahí está, no hay bronca, quédense con él, pues chatarra para nosotros, no nos sirve. Prefieren los centros de investigación que han creado. Por el otro lado, también se estima, hay una primera estimación de los costos del bloqueo para Cuba, y ahí nada más para que se agarren, $300,000 millones. 300,000 millones de dólares. O sea,
Estados Unidos jamás va a pagar eso. No, No, pues no. nunca, no. Jamás va a pagar eso. Nunca. Entonces, bueno, pues les deseamos muy buena suerte a los cubanos, que esperemos que esta nueva dimensión, ¿no?, del bloqueo económico, esperemos que se concrete y se termine, y pues que las indemnizaciones puedan ser para el pueblo cubano posibles, pero hay otras que ya no, esas ya no son, esas son simplemente se quedan para la historia. Bueno, pero la recíproca sería también muy importante, o sea, lo que debería de aplicarse para nosotros como lección y para los mismos gringos es que hay que invertir en el desarrollo humano. Sí. Nuevamente, o sea, hay que dejar de estar pensando que lo que más importa es el dinero. Sí, ese es el ejemplo de Cuba para América Latina. Muchísimas gracias.